Tardes tengan todos ustedes. Empezamos la sesión del día de hoy y vamos a empezar con una pregunta. A ver, vamos a ver quiénes están conectados a la sesión sincrónica. Vamos a realizar las preguntas del caso. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver. Vamos a preguntarle a Fabiana y a Fernando. A ver, ¿qué se entiende por balance de línea? A Fabiana, Fernando. Respondemos brevemente para continuar porque el tema es un poquito Sí, extenso. profesor. Dígame, profesor. Adelante. Hola. Profesor, sería para el control de una producción. Ya, para el control de una producción. Ya, Fabiana. ¿Y Fernando? Balance de líneas, yo como lo entiendo, puede ser balance de productividad para una empresa o puede ser un factor. Ya, Como yo lo entiendo. entonces, gracias. Entonces tenemos ahí dos ideas. Ya. Justo vamos a empezar a responder esto porque el tema se llama balance de línea. Es el tema 9. Y tenemos aquí nuevamente un pensamiento y también una imagen, ¿no? Que ya vamos a entenderlo un poco mejor. A ver, tenemos a Alicia. Alicia, por favor, lee el pensamiento y Linda, nos comentas qué es lo que entiendes del pensamiento. Adelante. Profesor, Buenas disculpe, tardes, yo quería hacer una profesor. participación sobre la primera pregunta. ¿Quién es? Eh, Buenas tardes, profesor Pinco. Quería responder la primera pregunta sobre el balance de línea. A ver, Linda, adelante. Eh, bueno, según lo que he leído, profesor, es que es una técnica para agrupar tareas entre las estaciones de trabajo, de modo que cada una tenga, en el caso ideal, la misma cantidad de labor. Ya, gracias. Muy bien. Entonces continuamos. Alicia, por favor, lee el pensamiento y Eduardo Polo nos comentas qué es lo que entiendes, por favor. Ya, profesor, buenas tardes. La satisfacción del hombre al final de su existencia es hallar en la columna del balance la cifra positiva de haber sido útil. Gracias. Ya. Eduardo. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Esta frase, profesor, significa es que no sé, No se te escucha, Eduardo. ¿no se me escuchó, profesor? No, nada, Eduardo.
te escucho, Eduardo. Eduardo, ¿me escuchas? Bueno, a ver, continuamos entonces con Evelyn Torres. Evelyn, ¿me escuchas? Sí, profesor, buenas tardes. ¿Puedes darnos una precisión acerca del pensamiento? Hay como nos dice el pensamiento que debemos hallar una cifra que sea positiva sobre de haber sido útil. Sí, continúa. Hola, Evelyn. Sí, profesor. No te escuché la última parte. Había dicho que ahí como nos dice el pensamiento, ¿no? Que nosotros debemos, como decir, hallar una columna, que sea de balance, nosotros poder encontrar la cifra positiva. Ya, ok. Gracias, Evelyn. Ya, profe. Muy bien. Entonces, algo interesante y me gustaría que más adelante lo puedan recordar es la imagen que vamos a ver aquí, bueno, que estamos viendo aquí, acerca de lo que está a la mano izquierda y lo que está a la mano derecha, el before y el after. Recuérdenlo, por favor. Entonces, empezamos. Cuando hablamos de balance de línea, básicamente hablamos de poder realizar un ajuste a una línea, pero cuando hablamos de línea, vamos a hablar de una línea donde se va a realizar una serie de actividades que se orientan, si hablamos de lo que es el tema de las industrias alimentarias, a lo que es la manufactura. Y para ello vamos a ver dos tipos de balances que se realizan. Y cuando hablamos de lo que es un enfoque, bueno, dos tipos o dos enfoques, cuando hablamos de lo que es el heurístico, y cuando hablamos acerca de otro enfoque que podemos mencionarlo como un algoritmo o podríamos decirlo matemático. En este caso, el primer enfoque, el enfoque heurístico,
¿Qué nos menciona? Que debemos agrupar las tareas. Cuando hablamos de actividades, podemos también llamarles tareas. O también, si queremos relacionarlo con un diagrama de bloques o con un diagrama de flujo, podemos decirle cada una de las etapas, cada una de las operaciones que se realizan para poder obtener desde un insumo o muchos insumos, materias primas, hasta un producto terminado. ¿Y por qué se utiliza el balance de línea o por qué se llama así? Porque lo que vamos a tratar de hacer es darle una homogenización a cada una de las etapas para poder reducir los desequilibrios que se puedan dar tanto por las máquinas, así como por las personas, por los operarios, por los operadores. ¿Por qué motivo? Porque las máquinas se les puede programar una determinada productividad, una determinada productividad. Es decir, nosotros podemos programar una máquina para que pueda procesar o para que pueda recibir o que pueda lanzar o que pueda enviar determinada cantidad de productos o pueda procesar determinada cantidad de materias primas o insumos por un intervalo de tiempo, o bueno, por un intervalo de tiempo. No sé si ustedes habrán escuchado lo que llamamos flujos, cuando decimos 1000 unidades por hora, o 100 unidades por minuto, o 10 unidades por segundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un flujo, vamos a hablar de una determinada productividad que se puede ajustar a la máquina, que se puede programar a la máquina. Sin embargo, cuando hablamos del tema, un tema mixto, un trabajo mixto o un trabajo o un proceso semi-automatizado, como muchas veces se da en lo que es la agroindustria, en lo que son los procesos de manufactura de productos agropecuarios, las personas no se les puede ajustar o no se les puede programar para que puedan trabajar a ese ritmo. Entonces, muchas veces tienen un ritmo mucho menor. Ahora, ese es uno de los, quizá de las desventajas o de las grandes diferencias que existen entre máquinas y personas. Sin embargo, también una ventaja de las personas es que las personas tienen criterio y también pueden ser más específicos respecto a ciertos tipos de trabajo, porque podemos también señalar que las materias primas y que los insumos no todos son exactamente iguales, exactamente homogéneos. Y muchas veces se necesita todo un tema de un pre o un acondicionamiento de materias primas e insumos por personas o realizando actividades específicas para que puedan ser mucho más fácil el uso de las máquinas en estas, porque el trabajo es continuo, el trabajo es en serie, el trabajo es constante de la máquina y tampoco es tan específico o es tan diferenciado dentro de la propia tarea de la máquina. Tú programas una máquina para que realice tal o cual tarea, pero no es que sea tan específico o tan complejo, a diferencia de la persona. ¿Y dónde es que vamos a poder ver este tema de lo que es el balance de línea? Generalmente cuando hablamos de balance de línea, vamos a hablar del volumen o de la cantidad o de la productividad, pero vamos a centrarnos bastante a lo que es el tiempo. Por eso es que aquí en esta imagen vamos a ver una línea de ensamble de McDonald's, por ejemplo, que es una parte bastante gráfica y pienso yo que es un buen ejemplo para poder hablar acerca de una secuencia, porque cuando hablamos de un balance de línea vamos a hablar de una serie de secuencias por el cual va a ir atravesando cada producto. Entonces vamos a ver cuántas etapas
se pueden diferenciar o cuántos momentos. Cuando vemos aquí overread on a video screen, vamos a ver que en la parte 1 es cuando se genera el pedido. Entonces, cuando se genera el pedido, ¿qué es lo que va a suceder? El primer operador va a observar qué es lo que se tiene que pedir, va a tomar uno de los insumos y va a empezar con lo que llamamos las etapas del proceso. Entonces, se va a hacer un tostado, se va a adicionar los condimentos, se va a colocar la hamburguesa, la carne, se va a ir colocando dentro de mm, y dentro de un estante o dentro de un sistema de casilleros para que posteriormente pueda ser llevado hacia el cliente, hacia el consumidor. Entonces podemos observar 6 momentos y cada uno de estos momentos tiene un determinado tiempo. Entonces podremos ver en cuánto tiempo desde el pedido va a demorar o va a durar o va a necesitar este tipo de producto, que sería una hamburguesa, para que llegue hasta el consumidor. Y cada uno de ellos especifica el tiempo que necesita cada una de estas etapas. Entonces, ¿por qué hablamos de balance de línea y mencionamos estas etapas? Porque dentro del balance de línea o dentro del balanceo de línea, vamos a ir observando cada una de esas etapas y tratar de optimizar, tratar de homogenizar, tratar de darle tiempos muy similares o los tiempos más cortos posibles para poder incrementar la eficiencia de la línea, para poder incrementar la velocidad de respuesta y que el producto pueda procesarse en el menor tiempo posible, porque esto va a permitir, recordemos que hemos visto un ejemplo de un solo producto, pero imagínense que tengamos varios productos en uno detrás de otro, uno detrás de otro, y que no nos dé mucho tiempo no nos dé tiempo para descansar, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a tener una secuencia perpetua, constante, y que debemos facilitar a cada una de las estaciones o de los encargados o de los responsables de cada operación para que se mantenga de esa manera. ¿Qué nos dice acá de balanceo de línea de ensamble? Ahora sí voy a preguntar para que puedan leer. A ver, a ver. Kalin, ¿puedes leer, por favor? Ya, profesor. Balanceo de líneas de ensamble. No es una actividad que se realice una sola vez. Se diseña una nueva planta o línea de ensamble. Conforme cambia el diseño de los bienes y servicios, las empresas deben volver a balancear la línea de ensamble, lo que requiere el diseño del puesto y capacitar otra vez a los trabajadores. Y también adquirir equipo nuevo o modificar el antiguo. E incluso puede ser necesaria una nueva configuración de la disposición. Gracias. Gracias. Entonces, cuando hablamos de un balance de línea, bueno, lo que nos menciona aquí es que debe ser constante. ¿Y por qué hablamos de constante? Porque siempre cuando se realiza un procesamiento o cuando se realiza labores dentro de la empresa, debemos siempre buscar una mejor forma de realizar las cosas. Eso es lo que llamamos la mejora continua. Entonces, el balance de línea está dentro de lo que es la mejora continua. Continuamos, Benjamín. Ya, profesor, buenas tardes.
Balanceado de línea de ensamble. Es necesario conocer tres tipos de información: el conjunto de tareas a ejecutar y el tiempo que se requiere para cada una. Las relaciones de precedencia entre las tareas, es decir, la secuencia en la que deben ejecutarse, y la tasa de producción deseada o pronóstico de la demanda de la línea de ensamble. Gracias. Ok, muchas gracias. A ver, aquí estos 3 puntos son importantísimos. Necesitamos saber qué etapas tiene el proceso y cuánto demora cada una de estas etapas o cuánto toma cada una de estas etapas. Cuando habla acerca de, de las relaciones de precedencia entre las tareas, vamos a hablar acerca de qué etapa está antes de otra etapa. O de repente, si se entiende mejor, qué etapa viene luego de la etapa realizada. O sea, ¿cuál es la siguiente etapa? Hagámonos esa pregunta. ¿Cuál es la siguiente etapa? Entonces ahí vamos a encontrar las relaciones de precedencia. ¿Y por qué hablamos de relaciones de precedencia y nos preguntamos esto? Porque no siempre, y les menciono esto, no siempre las secuencias son secuencias como una cadena lineal. O sea, simplemente hay una después de la otra, sino muchas veces las secuencias pueden ser un poco más complejas, donde podemos tener varias cadenas que se van uniendo en puntos distintos de una cadena eje, de una cadena central, de una cadena principal. ¿Y qué más nos dice? Necesitamos también saber cuánto es el pronóstico de la demanda, o cuánto va a ser, o cuánto es la cantidad de producto que se va a procesar. Y esto guarda mucha relación con el tema anterior, en la semana pasada. Sigamos. Eduardo Polo. Cristian Guevara. Sí, profesor. Cristian Guevara. Sí, profesor. Lee, por favor. Conceptos importantes. Primer punto, elemento de trabajo. Es la mayor unidad de trabajo que no puede dividirse entre dos o más operarios sin crear una interferencia innecesaria entre los mismos. Operación. Es un conjunto de elementos de trabajo asignados a un puesto de trabajo. Puesto o estación de trabajo es un área adyacente a la línea de ensamble donde se ejecuta una cantidad dada de trabajo, una operación. Ok, gracias. Muy bien, entonces cuando hablamos de un elemento de trabajo, vamos a hablar aquel tarea, por decirlo así, aquel tarea que solamente lo va a realizar una sola persona. Por eso nos dice que no se puede dividir entre dos o más. Para evitar interferencias, para evitar desviaciones, ya lo habíamos visto antes, o evitar cualquier situación que pueda generar algún disturbio, algún error. La operación es el conjunto de elementos de trabajo que se encuentran en un puesto de trabajo. Bueno, creo que es la forma más sencilla de poder mencionarlo, porque la operación va a ser la forma como uno ejecuta el trabajo. Por ejemplo, cuando hablamos del cortar una cebolla, entonces, esa es la operación, cortar la cebolla. ¿Y qué necesitas para cortar la cebolla? Bueno, aparte de los implementos, vas a necesitar una superficie donde apoyar. Si trabajas con una tabla o no trabajas con una tabla, vas a necesitar la propia cebolla y vas a necesitar un cuchillo para cortar la cebolla. Aparte la técnica, ¿no? Todo eso va a ser necesario para una operación. Ahora, el puesto o estación de trabajo
Aquí ya vamos a hablar de algo más físico quizá, algo un poco más palpable, algo que vamos a poder delimitar, porque el puesto o estación de trabajo va a ser un área que va a estar destinado a esa operación. Es como decir, ¿dónde estamos ahorita cada uno de nosotros recibiendo esta clase, no? Por ejemplo, nuestra operación ahorita es ¿cuál? ¿Cuál es nuestra operación? De repente poner atención, de repente poner atención y tomar apuntes. Entender la Esa puede clase. ser. También. Estar visualizando. Entonces, todas esas actividades que se realizan, ¿dónde las realizan? De repente algunos estarán en el trabajo, otros estarán de repente en otros lugares. En mi caso, yo estoy en mi domicilio y estoy aquí en un escritorio y tengo la computadora a la mano. Entonces, por ejemplo, esta sería mi estación de trabajo, donde yo realizo esta operación, donde yo me desarrollo. ¿Sí? Me parece que es bastante claro el ejemplo. Sigamos. A ver. Magdiel, ¿me escuchas? No, parece que no. Jeremis, Presente, profesor. continúa, por favor. Conceptos importantes. Tiempos del ciclo. Es el tiempo máximo que permanece el producto en cada estación de trabajo. Demora de balance. Es la cantidad total de tiempo óseo en la línea que resulta de una división desigual de los puntos de trabajo. Gracias. Entonces aquí vamos a observar también, cuando hablamos de tiempo de ciclo, por ejemplo, tenemos muchas etapas, muchas operaciones dentro del proceso de elaboración de un producto. Entonces, cuando nosotros realizamos el balance en línea, vamos a llegar a un punto donde ya no podemos reducir más el tiempo de cada una de estas etapas. Entonces, como ya no lo podemos reducir, vamos a empezar a observar cuáles son las etapas que demandan más tiempo que otras. Y la etapa que demanda más tiempo, ese es el tiempo de ciclo. Y las demoras de los balances habla acerca de los tiempos ociosos o los tiempos eh, que no generan eficiencia dentro del balance de línea. Porque, como lo mencionaba, van a ver, si tratamos de homogeneizar entre las etapas, vamos a tener tiempos más demandantes de tiempo que otros. Entonces, si nosotros lo comparamos estos tiempos más pequeños con los tiempos más grandes o con las operaciones que demandan más tiempo, veremos ahí una diferencia. Entonces, esta diferencia a veces se podría interpretar como un tiempo ocioso, pero más adelante, o como una demora, pero más adelante empezaremos a entender un poco más. Sigamos. Catherine Miranda, Sí, profesor, buenas noches. adelante. Conceptos importantes. Tiempo de ciclo es el tiempo máximo que No, permanece el producto. control, perdón, disculpa, estamos en control de la producción continua. Lo que pasa, profesor, es que a mí no me aparece la imagen. Mm, Creo que es lo que está que falla mi internet. ya. ¿Estás con tu celular o estás con una computadora? En celular. Ya, ok. A ver. Flores Capa, Flores Capa.
Flores Capa. A ver, adelante, Pinco. Toda la diapositiva, profesor. Sí, por favor. Ok. Control de la producción continua. El problema más importante en los talleres cuyas actividades dependen del flujo de trabajo es lograr la cantidad de producción que se desea con la máxima eficiencia posible. El contenido total del trabajo se divide en operaciones elementales y estas operaciones se agrupan en las estaciones de trabajo. El trabajo se desplaza en forma sucesiva y en muchas situaciones de manera continua de una estación a otra. Ok, muchas gracias. Entonces, como lo menciona aquí la literatura, uno de los objetivos principales es poder generar la mayor producción, o sea, incrementar la productividad, mejorar el flujo. Y por esa razón es que se trata de dividir también el trabajo en distintas operaciones, las cuales la segunda parte de este balance de línea es que como ya conocemos cuáles son las etapas, entonces para poder mejorar el flujo, para mejorar la productividad, se agrupa. Eso es lo que nos menciona cada literatura. Dice, conviene agruparlo. Uno de los criterios que se pueden entender para poder agrupar es el criterio de poder eh, ver actividades o etapas que sean secuenciales o también etapas que tengan menor cantidad de demanda de tiempo. También son criterios importantes. Sigamos. Flores Capa, ¿me escuchas? Puedes usar el chat si no puedes hablar, Flores. Flores Magdiel, según tengo aquí. Luz Saavedra, ¿puedes continuar? Sí, profesor. Control de la producción continua. Todas las estaciones de trabajo se ocupan de trabajos que tienen diversos grados de avance. La velocidad de la línea de ensamble se controla mediante la cantidad de producción que se requiere. El espacio entre las estaciones y los requerimientos respecto al tiempo de cada estación de trabajo. Al controlar la velocidad del transportador o el tiempo del cliente. En esencia, es posible controlar la cantidad que produce la línea de producción. Ok, muchas gracias. Acá es bueno relacionar esto con... A ver, ¿con qué lo podemos relacionar? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tocado algún instrumento musical o toca algún instrumento musical? El que sea, el Yo que sí sea. tocaba, profesor. La guitarra, profesor. Ya, la Yo tocaba guitarra, la flauta antes. ya, ¿Cuál Antes es el cuando instrumento estaba en el de colegio. viento, profesor? ¿cuál? Yo toco instrumento de vientos. ¿Cuál instrumento de viento? ¿O cuáles? De todo, pues. Ya, no me deja muy claro, pero bueno. Ya. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque los que han tenido experiencia tocando algún instrumento conocerán lo que son las notas musicales y también que se trabaja en la música con tiempos. Y se representa también y tienen sus nombres. Por ejemplo, hay acerca de las notas redondas, acerca de las blancas, de las negras, cuando se habla acerca de las fusas, de las semifusas. Entonces, cada una de ellas implica,
poder seguir una velocidad en un tiempo. O sea, en un espacio de tiempo tienes que dar tantos golpes, o si es en el tema de una guitarra, poder hacer el rasgueo un poco más rápido, o en el tema de los instrumentos de viento, bueno, y poder cambiar de posición de dedos, o cambiar si es que hablamos de una quena, ¿no? De una flauta. Y si hablamos de una zampoña, cambiar ¿cómo se le puede? De la cañita con mucha más velocidad. Entonces, aquí también lo que nos menciona la literatura es que se puede realizar eso, pero esto va a depender mucho de la demanda de la producción. Y algo que también nos señala es que cada estación de trabajo o cada grupo que se arma, que se arme, o que sea, bueno, o que necesite cada uno de estos procesos o cada una de las etapas, va a tener una producción propia. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque no todas las etapas van a tener la misma velocidad. Por ejemplo, no va a ser la misma velocidad que uno pique una cebolla, l- no va a ser la misma velocidad con la que uno sancoche un tomate, por ejemplo. Va a ser distinto. O no va a ser la misma velocidad que uno licúe una papaya, y otra velocidad que uno pele una naranja, por ejemplo, ¿no? Si es que lo queremos llevar de una forma muy sencilla, va a ser distinto. Entonces, y en base a ello, se trata también de regular la velocidad, y nos habla de dos aspectos también importantes aquí, acerca de lo que es el transportador, porque si hablamos de un flujo continuo, hablamos de las fajas transportadoras, que va a permitir que pueda desplazarse también el producto por diferentes estaciones o diferentes etapas para que el producto sea procesado en cada una de ellas. Y cuando hablamos del tiempo del cliente, se referirá a cuánto tiempo está dispuesto a esperar el cliente, o cuánto es el tiempo que, que el producto debe o está dentro de la expectativa del cliente para que pueda llegar a sus manos. Entonces dependerá mucho de las máquinas que utilicemos, pero también del requerimiento del cliente, para que se pueda entender. Sigamos. Maricielo, Profesor, dígame. continúa. Eh, Distribución de una línea de ensamble, perdón. En una línea de ensamble, el producto generalmente se mueve en forma automatizada, tal como una banda de transportación, a través de una serie de estaciones de trabajo hasta que se complete. Esta es la manera en que se ensamblan los automóviles y se producen los aparatos de televisión y los hornos o las hamburguesas de comida rápida. Ok, muchas gracias. Entonces, la continuidad de los procesos no solamente se orientan a productos alimentarios, sino también a productos no alimentarios. Y aquí podemos ver em, la imagen de una faja transportadora o de una banda transportadora, donde podríamos ubicar también alrededor ciertas estaciones de trabajo o ciertas etapas que se pueden dar. Continuamos. A ver, Tatiana Morales, Sí, profesor. continúa.
técnica heurística se utiliza para la resolución de problemas usando procedimientos y reglas en vez de optimización matemática. Y técnica ordenadora de las posiciones ponderadas TOPP se utiliza para la resolución de problemas de la automatización matemática. Ok, entonces aquí tenemos dos técnicas. Bueno, la técnica heurística abarca ciertos pasos, donde el primero de ellos implica dibujar el diagrama de precedencia. Lo que habíamos hablado, ¿no? La relación que existe entre etapa y etapa. El segundo, determinar el tiempo de ciclo de la estación de trabajo, el cual podemos observarlo como el tiempo de producción por día sobre también producción por día. Esta es otra fórmula que se puede utilizar para poder determinar el tiempo de ciclo. Por ejemplo, cuando hablamos de un trabajo de un día o de un turno, si lo podemos mencionar así, recordaremos que por lo general los trabajos son de 8 horas, por lo general, pero hay en algunas situaciones donde se trabaja mucho más tiempo. Entonces, en base a este tiempo también se determinará cuánto es lo que se produce en ese intervalo de tiempo, justo lo que les había mencionado. Determinar el número mínimo teórico de estaciones de trabajo requeridas. Entonces aquí determinaremos n, donde tendremos en la parte del numerador la suma de los tiempos de las tareas que agrupemos sobre el tiempo de ciclo. Entonces aquí vamos siendo un poco más específicos. Y la número 4 es seleccionar la regla de asignación. Hay 5 tipos de reglas que están jerarquizadas. Es decir, la número 1 es la más prioritaria y la número 5 es la menos prioritaria, donde tenemos tiempo más largo para una tarea. Más tareas subsecuentes. Ponderación de la posición. Tiempo más corto para una tarea y el menos número de tareas subsecuentes. Se les ha enviado el material y lo pueden revisar con un poco más de calma en sus hogares. Sigamos. Hacer la asignación de las tareas para formar las estaciones de trabajo. O sea, vamos a empezar a agruparlas. Calcular la eficiencia del balanceo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no solamente vamos a determinar un balance, vamos a realizar un balance de línea, sino también vamos a calcular la eficiencia para que pueda ser contrastada o pueda ser comparada con con otro tipo de balance. Entonces, habíamos visto anteriormente que hay 5 criterios, ¿no? Entonces, se puede utilizar uno, dos o más criterios para poder realizar diferentes balances. Entonces, tendremos acá la suma de los tiempos de las tareas sobre el número de las estaciones por el tiempo de ciclo de la estación de trabajo. Es el TC. Y luego realizamos la evaluación de la solución. Entonces tenemos aquí una tabla de precedencia. Entonces la tabla de precedencia que después se verá cómo se diseña como un diagrama de flujo. Entonces, ¿qué es lo que nos menciona? Que tenemos 3, 6, 9 tareas o 9 etapas o 9 actividades. Y cada uno de ellos tiene un tiempo en el que se realiza. Aquí, por ejemplo, nos habla de minutos, esta unidad de tiempo, donde el menor tiempo es de 3 minutos y el mayor tiempo es de 12. El tiempo total será de 66 minutos, poco más de una hora. ¿Y cuál es la relación que existe? ¿Cuál es la etapa
que precede a las otras etapas. Por ejemplo, si hablamos de la tarea B o la etapa B, ¿cuál es la que precede a la etapa B o a la tarea B? Es la A. A la C será la B. A la D también será la B. A la E será la A la F la C y también la D. A la G la F, a la H la E, a la I la G y la H. Entonces podemos observar que puede ser un poco trillado así leerlo de esta manera, pero luego vamos a empezar a dibujar, a diseñar y vamos a determinar un diagrama, el cual va a ser este. Entonces, la A no la precede nadie porque es la primera actividad. Sin embargo, después de la A está la B y está la E, como podemos observar acá. Que la que precede a la B es la A, la que precede a la E también es la A. Entonces partimos. Pueden observar que tenemos aquí tenemos tres cadenas. Tenemos tres cadenas hasta llegar a la I. Tenemos la cadena A, B, C, F, G, I, la cadena A, B, D, F, G, I y la cadena A, E, H, I. Entonces, por eso les mencionaba que muchas veces vamos a tener no solamente una cadena secuencial ordenadita, uno detrás de otro, una fila india, o una culebrita, como de repente puedan entenderlo mejor, sino vamos a tener muchas veces secuencias como estas, donde vamos a ver que de una etapa se desprenden dos etapas, o a una etapa llegan dos etapas, o en un momento se abren, o en un momento se unen, se dividen, se bifurcan, o se unen, ¿no? Y cada uno se está colocando el tiempo que demora cada uno de estas etapas. Entonces, el segundo paso era determinar el deceno, el tiempo de producción por día. Entonces, el tiempo de producción por día sobre la producción por día. Y en este caso, la producción por día es algo que nos menciona acá el ejemplo, que sería una producción de 40 unidades, en un tiempo de ciclo de 480 minutos, porque estamos trabajando en minutos. La unidad de medida son los minutos, aquí. ¿Y por qué 480? ¿Por qué son 480 minutos? A ver, vamos a preguntarle. A ver, Nora Ponce, Sí, profesor. ¿por qué crees que son 480 minutos? Porque son 12 minutos por unidad y son 40 unidades. Pero ¿por qué 480? Profesor, buenas tardes. Profesores, como le dijo, dice que son 40 unidades y nos dice acá que son 12 minutos por unidad, entonces multiplicamos 12 por 40 y nos daría 480 minutos. Bueno, esa es mi conclusión. Ya, gracias, Nora. A ver, ¿qué más está por acá? Brenda Reyes. Sí, profesor. La misma pregunta. ¿Por qué Hola, se Brenda. multiplica, por qué se multiplica 40 por 12? ¿Estás segura? Sí. Ya, ok, gracias. A ver, uno más. Karen Reyes. Ya, profesor, buenas tardes. Yo creo que 480 va por el tiempo total del día invertido. Ya, ¿cómo sería? Vamos bien, pero ¿cómo sería, Karen?
Perdón, profesor, no lo escuché muy bien, estaba entrecortado. Te digo, está bien por donde vamos, pero ¿cómo sería? Eh, Tiempo de producción por día en total sería en los 480 minutos en todo el día, dividido por la producción que se ha hecho 40 productos, divididos te sale 12 minutos por unidad. Ya, pero ¿por qué 480? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Profesor, podría ser porque es el tiempo pues, donde se produce en todo el día. Ya, pero ¿por qué? Sería, profesor, por las sumas de las cantidades producidas en el día, las sumas de las cantidades de los minutos, Eso, ya sumas de los minutos, pero ¿qué minutos? que dura en producirse un Cada producto. producto. Ya, a ver, Karen, ¿cuántos años Dígame, pues, tienes? 18. Ya, muy bien. ¿Por qué tienes 18 años? Porque voy 18 años. Porque has nacido hace 18 años, Sí, ¿verdad? Muy bien. sí. Gracias, Karen. Gracias, Fernando. Fernando, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 19, Muy bien. ¿Y por qué tienes 19 años? porque cumplí, ¿cómo dijo? ¿Por Cumplo qué hace tienes 19? 19, ah, Muy bien. ¿En qué año naciste? en el 2002. 2002. Entonces vas a cumplir 20 en este año. Sí, profesor. Muy Soy bien. viejo. Ah, qué bueno. Muy bien, muy bien. Ah, ¿verdad? Hablando del jueves, ahorita que menciona. Feliz cumpleaños, Fernando, para el jueves. También este jueves Es el se va a viernes, dar. profesor, mi cumpleaños. ¿Perdón? Es el viernes mi cumpleaños. Ah, ya. Felicitaciones, Fernando, por tu cumpleaños el 1 de julio. ¿Verdad? Ah, Por cierto, ahorita que se menciona el día jueves, por encargo del profesor Emilio, de repente ya les han comentado, ¿no? Pero hace unos minutos me llamó y me dijo que va a haber dos ponencias por dos profesionales de empresas agroindustriales. Va a ser virtual como motivo del aniversario del instituto, porque el aniversario del instituto es el 1 de julio. Entonces el día 30 es que se va a realizar esta actividad académica. Seguramente nuevamente les hablarán sus demás docentes y ya se estará también dando un poco más de detalles sobre esta actividad. Haciendo un pequeño paréntesis. Ahora sí volvemos. A ver, continuamos. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Eso de producción por día no es el personal por este No. tiempo invertido. Ah, ya. Ok, listo, gracias. A ver, entonces, cuando hablamos, por ejemplo, ¿cuántos minutos tiene una hora? 60, profesor. 60 minutos. 60 minutos. Ya. ¿Y cuántos minutos hay en 8 horas? 480. Muy bien. Ya, listo. Ahora sí ya resolvimos este misterio. Sigamos. Paso 3. Nos dice determinar el número mínimo teórico de estaciones de trabajo. Entonces, vamos a empezar a realizar aquí el trabajo de agruparlos. En este caso, pues, se va a realizar algo muy sencillo, bueno, según lo que nos plantea la literatura, es sumar cada uno de los tiempos, toditos las etapas que conlleva el proceso, y dividirlo entre el tiempo de ciclo.
Al dividirlo, obtenemos 5,5, ¿no? Pero como no podemos realizar 1,5 actividades, así como no podemos tener 1,5 personas, porque no vamos a partirlas por la mitad de las personas, entonces lo redondeamos a 6 estaciones aquí. Entonces vamos a tener 6 grupos, ¿no? Que acá en este caso pueden ser 6 grupos de repente de 2, de 3, de incluso de 1. Pero esto se va a ordenar de forma conveniente, de forma conveniente. Y para ello se está tomando una de las reglas de asignación que habla de dar prioridad a las tareas que le siga un número mayor de otras tareas. Entonces se va a ir ordenando, viendo a ver qué tareas vienen después de cada una de las tareas, ¿no? Entonces después de A hay 8 tareas, después de B hay 5 y se va ordenando de esta manera. Ojo, este es uno de los criterios, no quiere decir que siempre se utilice este criterio. Entonces, al momento de ir agrupando, porque se va a agrupar, por ejemplo, C y D tienen 3, ¿no? Entonces acá ya se agrupan tareas siguientes, tales. Entonces, B, dar prioridad a las tareas que requieran el tiempo más largo. Entonces, esta es una regla secundaria a la que se está optando como prioridad. ¿Y por qué se da esto? Por el tema de los empates, porque vemos que hay en 3 momentos que hay empates. Y se empieza a armar toda una tablita para poder ir determinando, ¿no? Y vemos que la tarea A tiene 10 minutos, la tarea B tiene 11, la C, la D y la F tienen 5, 4 y 3, la E, la H y la G tienen 12, 11, 7 y la I tiene 3, ¿no? ¿Y cuáles son las que se van agrupando? Bueno, la D, la F como uno solo y la G, la I como uno solo también. ¿Y por qué razón? Porque las demás tienen un tiempo bastante extenso. En el caso de la A tiene 10, de la B tiene 11, de la E tiene 12, de la H tiene 11. Entonces se está tratando de agrupar, em, se está tratando de agrupar aquellos que no excedan, que su suma, que su suma no excedan los 12 minutos, que es el TC, ¿no? Es el tiempo de ciclo. Por eso cuando sumamos C, D, F, ¿cuánto tenemos ahí? Tenemos 12. Cuando sumamos G e I, tenemos 10. Y como lo estamos trabajando todo en base a 12, aquí nos habla de un tiempo ocioso de 6 minutos, ¿no? Que sería la diferencia de las estaciones, del tiempo de las estaciones y el tiempo de ciclo. Entonces, en el primero reportamos 2 minutos en la primera estación. En la segunda estación reportamos 1 minuto. En la tercera estación no reportamos ninguno porque tiene 12 clavados. En la cuarta igual. En la quinta nos queda 1. Y en la sexta nos queda 2, porque nos da la suma de 7 y 3, nos da 10. Entonces sumamos 2 más 1, 3. Más 1, 4, más 2, 6. Por eso es que al final se coloca tiempo ocioso de 6 minutos. Por eso sale al final tiempo ocioso de 6 minutos. Sigamos. Y por eso ya el diagrama anterior nos dejaba convenientemente ya una agrupación, bueno, una introducción a la agrupación que se iba a ver anteriormente. Y se dispone de esta manera. Tenemos 6 estaciones. Agrupado de acuerdo al tiempo que demanda cada etapa. Y luego se trata de calcular la eficiencia del trabajo. Entonces tenemos los 66 minutos, que es la suma de cada una de las etapas, sobre las 6 estaciones por los 12 minutos del tiempo de ciclo. Entonces, si operamos esto, nos sale que la eficiencia es del 91,67%. Ya se había hablado anteriormente que lo ideal sería 100%, pero también se había hablado de que lo ideal no se da. La realidad es distinta, la realidad no es el ideal. Por eso, generalmente, la realidad o las eficiencias reales van a ser menos al 100%. Pero, a pesar de ello, un 91,67% es
Es una eficiencia bastante alta. ¿Qué es lo que nos dice acá? Evaluar la solución. Si la eficiencia es insatisfactoria, y eso en realidad es algo muy importante cuando hablamos de la insatisfacción, porque esto nos impulsa a seguir mejorando. Ya les había hablado, ¿no? Mejora continua. Seguramente alguno de sus docentes les habrá mencionado esa frase, mejora continua. ¿Qué es lo que nos dice? Volver a balancear utilizando reglas de decisión diferentes. Porque habíamos visto ahí solamente dos, tomando una como prioridad y la otra como secundaria, ¿no? Entonces aquí ya dependerá de cada uno de ustedes. Sigamos. Entonces este era uno de los métodos. A ver, ¿quién tenemos acá? Nos quedamos en aquí. A ver, Anthony Rosales, continúa, por favor. División de las tareas. Cuando el tiempo requerido para una tarea es mayor al tiempo del ciclo de la estación de trabajo, las posibilidades de incluirlo son dividir la tarea, compartir la tarea, utilizar estaciones de trabajo paralelas, emplear el trabajador más capacitado, trabajar horas extras o rediseño. Ok, muchas gracias. Entonces acá hay ciertos criterios que nos mencionan cuando se da algo que no se desea. Cuando se da algo que no se desea. Lo que es que alguna de las etapas o alguna de las actividades supere el tiempo de ciclo. Y, por ejemplo, teóricamente nosotros podemos determinar o hacer cálculos, pero esto no solamente debe quedar en el papel, sino que también se debe llevar a una ejecución. Es decir, esto nos llevará a que dentro de planta se realice toda una, ¿cómo se puede llamar? Un ensayo del procedimiento que se está generando, que se está elaborando, y poder ver si verdaderamente estamos trabajando en los tiempos que estamos determinando, porque si no, entonces se tiene que dar alguna de las opciones que nos menciona aquí. Digamos, a ver, Rosángela, Sí, profesor. Leo la siguiente diapositiva. sí, Ya. Distribución en línea flexibles y en línea con forma de U. Este tipo de distribución permite abordar los problemas de las líneas de ensamble, de tipos desiguales de las estaciones de trabajo. Esta distribución se ejemplifica en la siguiente imagen. Ya, profesor. Gracias, muy bien. Entonces, en las siguientes imágenes nosotros vamos a ver una forma cómo se puede optimizar también el trabajo, pero haciendo un reordenamiento. Un reordenamiento ya no de las máquinas o elaborar estaciones de trabajo, sino un reordenamiento del propio personal. Eso ya es un poquito más específico. Donde vemos que el trabajo en U, como lo vemos en la derecha, es más eficiente que el trabajo que se ve por, como lo podríamos decir, como en un círculo cerrado, ¿no? Por decirlo así. Igualmente, nuevamente, ¿no? El trabajo en U es más eficiente en el lado derecho que en el del izquierdo. ¿Y qué nos concluye? Que el trabajo en forma de U reduce, uno, el movimiento de los materiales y dos, el movimiento también del personal. Incluso te da tiempo para que veas y también para que verifiques, para inspeccionar, para realizar una mejor inspección en el caso si se necesitara esto.
Por esa razón es que ojalá en algún momento podamos ir a una empresa de elaboración de refrescos o de gaseosas o de bebidas industriales y podamos ver cómo es que se va, eh, podamos ver cómo es que se forman esas UEs o poder observar cómo está distribuida esa faja para poder mejorar también lo que son las inspecciones y el trabajo en general. Porque como es una secuencia, es una producción en serie de forma continua, eh, se necesita, porque ahí se valora muchísimo lo que es la velocidad. Sigamos. Abigail, Buenas tardes, profesor. ¿qué tal? Balance de línea del modelo mixto, utilizado por los fabricantes que tienen implementado el GIT justo a tiempo. Busca satisfacer la demanda de una variedad de productos y evitar que se acumulen altos inventarios. Este balance busca programar diferentes modelos para producírselos por un día o una semana en la línea de ensamble, de manera cíclica. Ok, muchas gracias. Entonces, acá en este caso de lo que es el HIT, que es el justo a tiempo, es una filosofía también de gestión del trabajo que ojalá ustedes puedan buscar un poco acerca de esta información. Solamente se ha mencionado también como, como una forma de trabajo donde lo que les acabo de decir del tiempo de la valoración de la velocidad es importante, porque el justo tiempo también trata de evitar los tiempos ociosos. Ojo. Y bueno, seguimos con el enfoque matemático. El enfoque matemático, bueno, vamos a tratar de trabajarlo un poco más suavizado. Y el enfoque matemático de repente no toma esto, no hace esto, sino más se dedica en división de trabajo, sumas, operaciones y tenemos acá el resultado. ¿No te gusta? Entonces seguimos realizando más divisiones de trabajo hasta ver cuál es el óptimo o el mejor. A ver, Jocelyn. Hola, Jocelyn. Set. Sí, profesor. Lee, por favor. Claro. Balance o balanceo de línea, enfoque matemático. El balance o balanceo de línea es una forma de las herramientas más importantes para el control de la producción, dado que de una línea de fabricación equilibrada depende la optimización de ciertas variables que afectan a la productividad de un proceso variable, tales como lo son los inventarios de productos en proceso de proceso, los tiempos de fabricación y las entregas parciales de producción. Gracias, profesor. Ok, gracias. Entonces aquí vamos a trabajar un poco más ligado a las variables y también a los inventarios del producto, en los procesos y trabajando con los tiempos. Continuamos. Silvia. Sí, profesor. Leo. Por favor.
El objetivo fundamental de un balanceo de línea corresponde a igualar los tiempos de trabajo en todas las estaciones del proceso. Establecer una línea de producción balanceada requiere de una juiciosa consecución de datos, aplicación teórica, movimiento de recursos e incluso inversiones económicas. Por ende, vale la pena considerar una serie de condiciones que limitan el alcance de un balanceo de línea, dado que no todo proceso justifica la aplicación de un estudio del equilibrio de los tiempos entre estaciones. Tales condiciones son: Gracias. Continúa. A ver quién está aquí. Héctor. Ya, pues, profesor. Sí, continúa, por favor. Continuidad. Deben tomarse medidas de gestión que permitan asegurar un aprovisionamiento continuo de materiales, insumos, piezas y suministrables, así como coordinar la estrategia de mantenimiento que minimice las fallas en los equipos involucrados en el proceso. La cantidad también, por favor. Ok. Cantidad. El volumen o cantidad de la producción debe ser suficiente para cubrir la preparación de una línea, es decir, que debe considerarse el costo de preparación de la línea y el ahorro que ella tendría aplicado al volumen proyectado de la producción, teniendo en cuenta la duración que tendrá el proceso. Ok, gracias. Continúa Elizabeth Sánchez. Sí, profesor, buenas tardes. Línea de fabricación y línea de ensamble. Dentro de las líneas de producción susceptibles de un balanceo se encuentran las líneas de fabricación y las líneas de ensamble. La línea de fabricación se encuentra desarrollada para la construcción de componentes, mientras la línea de ensamble se encuentra desarrollada para juntar componentes y obtener una unidad mayor. Gracias. Sandoval. Jocelyn. Hola. Catherine Miranda. Catherine Miranda. Nora Ponce. Sí, profesor. Adelante, por favor, continúa. Las líneas de fabricación deben ser balanceadas de tal manera que la frecuencia de salida de una máquina debe ser equivalente a la frecuencia de alimentación de la máquina que realiza la operación siguiente. De igual forma, debe de realizarse el balance sobre el trabajo realizado por un operario en una línea de ensamble. Gracias. Ok, gracias. A ver, acá vamos a hacer un pequeño intervalo, un pequeño paréntesis. ¿Alguna vez han trabajado, bueno, en temas de albañilería? ¿Alguien? ¿Alguien de aquí? Yo sí, profesor. Muy bien. En el trabajo de albañilería, en el trabajo tradicional, a veces se realiza el transporte de los ladrillos lanzándolos de persona a persona, o ya sea dentro de un mismo piso o dentro de un mismo nivel de suelo, o también ya sea de un piso inferior a un piso superior. ¿Qué pasaría? Lo más normal es que te lancen un ladrillo, ¿no? Lo más normal es que te lancen un ladrillo de tal manera que tú puedas recepcionarlo y puedas llevarlo hacia a la persona que va a ir armando las hileras, etc., ¿no? O de repente para poder apilarlo, o simplemente para transportarlo.
Pero ¿qué pasa si tú estás preparándote para recibir un ladrillo y hay dos personas que te están lanzando un ladrillo al mismo tiempo cada una? ¿Qué pasará con esa persona que recibe esos ladrillos? Puede ser golpeado. Muy bien, puede ser golpeado. ¿Ya? Entonces, entonces, aquí lo que sucede es que es lo mismo que acá en el tema de lo que es balance de línea, que si nosotros sabemos cuánto debe recibir una etapa o una máquina y cuánto también trabaja esta máquina, esta etapa o esta estación de trabajo, no debemos darle ni menos ni más, sino trabajar con el flujo, con la cantidad, con la productividad óptima, adecuada, específica, para mantener una secuencia, para mantener la continuidad que lo había mencionado anteriormente uno de sus compañeros, de acuerdo a la cantidad, solamente para poder especificar eso. Sigamos. Brenda, continúa. Ya, profesor. En la práctica es mucho más sencillo balancear una línea de ensamble compuesta por operarios, dado que los cambios suelen aplicarse con tan solo realizar movimientos en las tareas realizadas por un operario a otro. Para ello también hace falta que dentro de la organización se ejecute un programa de diversificación de habilidades, para que en un momento dado un operario pueda desempeñar cualquier función dentro del proceso. Por otro lado, el ritmo de las líneas de fabricación suele ser determinado por los tiempos de la máquina y se requiere de desarrollo ingenieril o cambios mecánicos para facilitar un balanceo. Muchas gracias. Entonces aquí vamos a poder encontrar, como habíamos hablado del método matemático, el enfoque matemático, una serie de fórmulas, los cuales van a tener mucha similitud con lo que hemos visto ya en el método heurístico, solo que aquí trabajamos con un poquito más de fórmulas, ¿no? Ustedes en sus hogares ya van a poder revisar con más detenimiento esas fórmulas, así que vamos a continuar. Entonces, vamos a ir viendo cuál es la secuencia y también estas fórmulas que teníamos aquí las vamos a llevar a este cuadro un poco más sencillo para poder ir llenándolas. Y con esto vamos a ir determinando algo muy importante que es el porcentaje de balance o también, como lo habíamos visto anteriormente, la eficiencia. ¿Qué nos dice acá? Que el objetivo de este método es poder alcanzar un porcentaje de balance alto, el mayor posible, realizando la mayor, realizando la menor cantidad de iteraciones, tratando de realizar la menor, tratando. No siempre es así. Continuemos. Entonces, ¿qué nos dice? A ver, vamos a ver quién está aquí. ¿Quién fue la última en participar? ¿Brenda? Sí, profesor. Muy bien. Sigue Karen entonces. Karen. Ya, profesor. En este tabulado se debe consignar la información inicial del proceso en cuanto a descripción de las operaciones, su tiempo de ejecución y la cantidad de operaciones que le realizan. Por ejemplo, asumamos en que un proceso cualquiera se requiere de 4 operaciones, una de corte, 2 minutos por operario, una de pegado, 1 minuto por operario, una de seca, 3 minutos por operario y una de empaque, 0.5 minutos por operario. El proceso inicialmente se lleva a cabo con 4 operarios. Cada operario realiza una operación diferente. La jornada laboral es de 8 horas por turno
y el salario diario corresponde a $20. Gracias, muy bien. Entonces aquí, bueno, esta última parte son 20,000 pesos. 20,000 pesos, ese es el símbolo del peso. Entonces nos Ya, habla de profesor. 4 operarios. Nos habla de 4 operarios, entonces uno para cortar, otro para pegar, otro para secar y el otro para empacar. Por eso se ponen ahí 2, 1, 3 y 30 segundos, ¿no? Y podemos ver en la tabla de la derecha, ahí están ya los valores, ¿no? Acerca de las operaciones que habían detallado anteriormente. Entonces nos habla de minutos totales del operario o de la suma, esa es prácticamente la suma de todos los tiempos, ¿no? Sería 6 minutos 30. El ciclo de control, cuando hablamos del ciclo de control, vamos a hablar de la operación que demora más o que toma más tiempo. El número de operarios, ya lo sabemos. El tiempo de la línea, en este caso será de 12 minutos, tiempo de línea. El porcentaje de balance aquí con estos datos será 54,17%. El ciclo del trabajo ajustado, bueno, es el mayor, la etapa de mayor duración. Y la unidad, por ejemplo, acá, ¿cuáles son los datos que nos da? Bueno, acá no lo especifica, pero acá sí. 20 unidades por hora. Ese es un dato que nos dan acá, 20 unidades por hora. ¿Y qué también nos dicen? Nos dicen las unidades por turno. Serían 160 unidades por turno. 160. ¿Qué más nos dicen? ¿Cuántas unidades por operarios? 40 unidades por operarios. Entonces, si tenemos 4 operarios, 40 unidades por operario, serán 160 unidades en ese turno, ¿no? 160. Y como es un turno de 8 horas, dividimos 160 entre 8, tendremos unidades por hora, por eso es 20. Y el costo por unidad será de 500 pesos, por unidad. Por unidad. Entonces, tenemos acá ¿cuánto nos cuesta cada unidad? Cuando hablamos de costos, vamos a hablar cuánto nos cuesta producir una unidad de producto. ¿Cuánto nos cuesta? 500 pesos en este caso. Sigamos. A ver. Sigue Alberto Tábara. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Noches. Ya. Perdón, buenas noches. El anterior tabulado corresponde a nuestra primera interacción. En ella podemos apreciar que el ciclo de control equivale a la operación de secado, 3 minutos. Este ciclo de control corresponde a la operación cuyo tiempo debemos reducir y el plan de acción corresponde a aumentar su número de operarios en una unidad, es decir, un nuevo operario. Ahora aplicaremos este cambio sustancial a nuestra nueva interacción. Ya, profesor. Gracias. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos una nueva iteración. Y con esta iteración que se está dando, vamos a ver cuánto ha cambiado. Entonces, vamos viendo cuánto es el ciclo de control. O sea, la etapa que demora más es el cortado, que demora 2 minutos. El número de operarios ya no va a ser 4, sino 5. El tiempo de línea se va reduciendo. Vamos reduciendo el tiempo de línea. El porcentaje del balance aumenta, es decir, la eficiencia aumenta. El ciclo de trabajo también baja, las unidades por hora suben, las unidades por hora, la unidad por turno sube, las unidades por operario suben y el costo por unidad baja. Entonces, podemos observar algo positivo. Podemos observar algo positivo. ¿Quién quiere leer? ¿Alguien quiere participar? No, profesor. Yo, profesor. Ahora. Yo, profesor García Sea. Carreño. Para, profesor. Carreño. A ver, tengo aquí a Nora y a Pinco que están levantando la mano. Entonces, en esa secuencia, Nora, Pinco. A ver, adelante, Nora.
A mí no me salió, profesor, para alzar la mano la opción no me sale. En esta segunda interacción podemos observar cómo nuestro tiempo de secado disminuye a la mitad, motivado por un aumento en el número de operarios que realiza esta operación. Si decidiéramos optar por una configuración de trabajo, tendríamos un balance del 65% del proceso. Ahora nuestro ciclo de control varía, dado que el proceso que presenta el mayor tiempo de ejecución es el de corte, 2 minutos. Nuestro plan de acción será aumentar su fuerza laboral con una operación sobre la operación. De esta manera nuestro tabulado sería iteración 3. Gracias. Ok, gracias. Entonces la iteración 3 nos muestra un nuevo cálculo donde vamos reduciendo el tiempo de línea, vamos aumentando el porcentaje de balance, reducimos el ciclo de trabajo, entonces tenemos acá que el secado ahora es el mayor, que es un minuto y medio, las unidades por hora ya no son 48, suben de 30 a 40, unidades por turno suben a 320, unidades por operario suben a 53.33 y el costo por unidad baja. Y esto es algo importante de mencionar porque cuando hablamos de una actividad empresarial, lo que nos habla la ingeniería es reducir costos, aumentar eficiencia. Entonces, es lo que se está haciendo. Por favor, continúa, Pinco. Linda. Ok, profesor. En esta interacción podemos apreciar los mismos cambios que apreciamos en el tabulado 2. Nuestro balanceo equivale al 72.22% y cuando detenerse en las interacciones depende de nuestra necesidad vital, la cual puede ser Continúa, Maricielo. una de... Unidades por turno, dependiendo si tenemos una demanda establecida en un plazo determinado. Segundo punto, costo por unidad, dependiendo si el volumen es lo suficientemente grande en tiempo considerable. De esta manera tendríamos un juicio mucho más amplio para determinar qué configuración de línea optimizaría nuestro proceso. Las iteraciones siguientes podrán apreciarse en el siguiente gráfico. Ok, gracias. Entonces, a ver, para ir reportando aquí, estaba Nora, estaba Linda y estaba Maricielo. Ya. A ver. Entonces, mencionamos acá dos criterios, ¿no? El tema de cuál es nuestra necesidad, preguntar, ¿no? Preguntar a la empresa en ese momento cuál es su necesidad, si necesitan cantidad o necesitan reducir los costos. Esa sería la gran pregunta. Y podemos ver aquí las iteraciones, ¿no? Podemos ver ahí la iteración 1, la 2, la 3. Podemos ver la 4, la 5. Podemos ver ahí la 3 que está con 72.22, ¿no? Abajo, ahí nos hemos quedado. Pero si seguimos, iteración 4, iteración 5, vamos a ver que el porcentaje de balance aumenta, que las unidades por turno aumentan también, 480, y el costo baja, ¿no? 291.67. En la iteración 5 vamos subiendo el balance, vamos bajando el costo, vamos subiendo las unidades por turno. Y tenemos aquí iteración 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y vamos a centrarnos en el porcentaje de balance. Vemos que vas subiendo 88, 64, 90, 28 al 100% en la iteración 8, pero vemos que baja nuevamente, ¿no? 89, 22. Luego en la iteración 10, 90, 28. Iteración 11, 91, 23. Iteración 12, 97, 50. Entonces, y también algo muy importante es en los costos, ¿no? También poder reportarlo. Que en la iteración 8 tenemos el punto más bajo en cuanto a lo que es el costo por costo unitario, que tenemos 270.83, que no lo alcanzamos en ningún otro punto de las 12 iteraciones mostradas. Sin embargo, lo que sí aumenta bastante es el tema de la productividad, de la cantidad de producto que se va
a ir reportando o se va a ir procesando en ese turno, lo cual, es decir, sigue aumentando, sigue aumentando. Entonces, ¿a qué llegamos? A ver, una última participación. A la 1, a las 2, a las... Diga, profesor Reyes Rodríguez. García sea profesora. A ver, vamos a darle la oportunidad a Benjamín. A ver, Rodríguez, Benjamín. profesor. Ya, profesor, a ver, en el podremos observar cómo la octava iteración presenta el mayor porcentaje de balance y por el ende el menor costo por unidad. En el siguiente gráfico observaremos el comportamiento de todos los costos a medida que aumente el número de operarios. No siempre el mayor número de operarios representa el menor costo unitario. Gracias, profe. Ok, muchas gracias. No siempre el mayor número de operarios representa el menor costo unitario. ¿Y por qué, Maricielo? Ya que te he visto ahí levantando la mano. ¿Hola? Profesor, ¿le escucha? Sí. ¿Por qué razón de esta última frase que está entre comillas? ¿Te lo lees? A la 1, a las 2. Profesor, me perdí. Lo siento. Ok. Gracias por su participación. Sigue intentando. Entonces, no siempre el mayor número de operarios representa el menor costo unitario. ¿Por qué razón? Porque hay que tener presente algo. Cada persona que vamos a ir contratando representa que le tenemos que pagar. No va a trabajar de gratis. No va a trabajar porque le gusta trabajar. No es por amor al arte, sino porque es necesario subsistir y se necesita también lucrar. Por esa razón se menciona esto. Y veremos aquí este plano cartesiano donde vamos a estar en un versus, ¿no? Costo unitario versus número de operarios. Entonces aquí en la iteración 3, en la iteración 13 vamos a tener la menor cantidad de costo unitario, pero sin embargo vamos a tener 13 operarios. Sin embargo vamos a tener 13 operarios. Entonces en la iteración perdón. En los 13 operarios es la iteración 8, discúlpenme. La iteración 8 es donde se encuentran los 13 operarios y aquí es donde se encuentra el costo unitario menor, porque después, si se dan cuenta, desde los 4 operarios que teníamos en la iteración 1 va bajando drásticamente. Sin embargo, ya a partir de la iteración 7 empieza a darse aquí un serpenteo que tiene su punto más bajo en la iteración 8, como lo menciona aquí la literatura, la explicación. Entonces, jóvenes, a ver qué hora tenemos, sino para... A ver, ¿qué hora es? Uy, ya estamos un poco tarde. Entonces, jóvenes, esto es lo que quería compartir con ustedes. De verdad les agradezco mucho su participación y espero que sigan manteniendo esa participación a lo largo de las sesiones que nos quedan de clase. Ya próximamente estaremos avanzando con algunas actividades más, algunas prácticas calificadas. Se les va a dar también la oportunidad de que los que no han presentado a tiempo puedan presentar, así como ir actualizando el aula virtual para que puedan descargar ahí las actividades que se han venido realizando. Y también algo que se me olvida, a ver, algo que se me esté pasando. Ah, sí. Vamos a tener el segundo examen parcial para la fecha del, a ver, quiero ver mi calendario. Estamos 27, para el 11 de julio, ya que el día 4 de julio sería el 10º tema
porque hemos visto hoy día el número 9, entonces después del 10º tema, se va a rendir el segundo examen parcial. Entonces vamos preparándonos, jóvenes, y bueno, muchas gracias nuevamente. Cuídense mucho. Muy Profesor, buenas noches. profesor, lo sube a la aula virtual, la clase.